hoy, 24 de octubre, es el Día Mundial contra el Cambio Climático. Es una jornada de concientización y por eso estamos en contacto con Camila Mercure, licenciada en Ciencias Ambientales, para concientizar, justamente para tener más información sobre la importancia de reducir el efecto de los gases invernaderos. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Bienvenida a la pantalla de Unife. Hola Amanda, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por recibirme también. Gracias, un placer siempre charlar con vos y sobre todo de temas que quizás pasa esto, ¿no? Con el cambio climático. Muchas veces se habla del cambio climático como una cosa muy a futuro y en realidad es algo que ya nos está atravesando, que ya vemos las consecuencias de la irresponsabilidad muchas veces de la mano del hombre. A día de hoy, ¿cuál sería la principal concientización que sentís que hay que generar a nivel social? Bien, bueno, muchas gracias y ahí un poco también recapitulando sobre lo que dijiste en torno a la celebración de este día, en realidad también creo que lo importante es mencionar es que es un día para llamar justamente a los tomadores de decisiones también y tomar acción, ¿no? Obviamente en esta problemática. Y creo que uno de los mayores desafíos del cambio climático es que justamente hay muchas veces que las consecuencias y los efectos de este cambio climático, como por ejemplo estos eventos climáticos cada vez más extremos como olas de calor y de frío, sequías, inundaciones, incendios, muchas veces tiende solamente como a categorizarse como en la cajita capaz que afecta a la naturaleza o a los ecosistemas o a la biodiversidad. El tema está cuando no se integra a su vez con todas las otras problemáticas sociales y justamente las condiciones locales que enfrenta cada país, cada región, cada provincia en este caso. Entonces creo que también es importante tener en cuenta que el cambio climático y todos sus efectos también tienen un impacto justamente en la economía y en la sociedad, sin ir más lejos, por ejemplo, cuando sean las grandes inundaciones o eso, lluvias que no paran por muchos días, generan en muchos casos calles anegadas, a veces evacuaciones. ¿Por qué? Porque justamente a veces no se invierten en medidas de adaptación, es decir, de que las comunidades y los territorios puedan adaptarse a los efectos que ya están sucediendo del cambio climático. Entonces, en la medida en la que se tengan estas agendas separadas, va a ser también difícil poder abordar esta problemática de manera adecuada y obviamente integrando también a todos los actores sobre la mesa. Y sin ir más lejos también, perdón, Sí. sin ir más lejos también tenemos que tener en cuenta que hoy en día encima el cambio climático también es uno como de los precursores directos también de otra de las grandes crisis que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad de distintas especies animales y vegetales. Entonces también es importante por esto poner sobre la mesa justamente esta problemática y empezar a tomar acción. Si pudiéramos resumirlo en grandes ítems, ¿no? A nivel muy general, ¿cuáles son esas acciones o las empresas que más generan gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global? Bien, es una excelente pregunta. La realidad es que eso, cuando nosotros queremos hacer esa reducción de esas emisiones para justamente mitigar este cambio climático, como se lo suele llamar, tenemos que ver cuáles son los sectores que más contribuyen a ese cambio climático. En este caso y en Argentina, porque cada país tiene obviamente sus características en torno a estos distintos sectores. En Argentina los sectores que más aportan son el sector energético y el sector de agricultura, ganadería. Y esto tiene que ver básicamente en el sector energético, tiene que ver puntualmente porque nosotros tenemos una matriz energética que confía mucho en los combustibles fósiles, o sea, el 86% de nuestra matriz energética está basada en fósiles. Y los fósiles como el carbón, el petróleo y el gas justamente son esas fuentes de energía que más emisiones generan a la atmósfera. Entonces, en este sentido, y un poco para también volver a tu pregunta, la realidad es que sí se tiene que hacer y abogar por una transición en el sector energético y empezar a dejar esas tecnologías fósiles, las fuentes fósiles, por fuentes renovables, que después ahí obviamente se abre también toda una discusión del cómo se tienen que abordar esta famosa transición energética que muchas veces uno escucha, para que justamente más allá de contribuir y poder abordar el cambio climático, también no genere impactos en la biodiversidad ni tampoco en las comunidades locales ni en los territorios.
Y Camila, ¿por qué pensás que cuesta tanto llegar a los tomadores de decisiones? Porque las veces que hablamos con vos o también con otros colegas tuyos, siempre el mensaje es que si de hecho pensamos el cambio climático como una cuestión meramente fría y desde los intereses económicos que puedan tener las grandes empresas, también a futuro les va a traer consecuencias y les va a generar pérdidas. Entonces, con una explicación tan lógica y con tantas pruebas tan contundentes, no solamente quizás desde una cuestión estadística, sino también desde lo que uno ve en el día a día con las noticias, ¿por qué pensás que es tan difícil llegar a esas cúpulas que toman decisiones y que efectivamente pueden hacer un cambio en el cambio climático? Bueno, no lo podrías haber dicho mejor, me parece, pero sí, la realidad un poco lo que sucede es que vemos justamente que en las agendas públicas el cambio climático y otras problemáticas ambientales no tienen la prioridad que deberían tener, entonces frente a eso también es muy difícil para quienes también trabajamos en esto poder acercar justamente estas problemáticas y pedir por estos llamados a la acción. Y porque también obviamente estamos en digo, Argentina no está aislado del planeta, vivimos en un mundo, otros países, otras regiones, y actualmente lamentablemente sigue predominando como este paradigma fósil de seguir extrayendo petróleo, gas y carbón. Independientemente de que, como bien vos lo dijiste, necesitamos transicionar no solamente por una cuestión de reducir las emisiones, sino también por una cuestión de que también es lo más sano y sostenible para el planeta y por lo tanto para nosotros. Pero si justamente todavía sigue estando como prioridad la extracción de petróleo, gas y carbón por justamente los réditos económicos que eso hoy en día genera y no se ve un poco más allá de que efectivamente la transición hacia, en este caso, fuentes renovables va a tener que suceder, si no se ve un poco más allá de eso, va a seguir primando las medidas a corto plazo como es esto y no se va a planificar como corresponde a mediano y largo plazo. Entonces eso también es una problemática bastante grave porque además el cambio climático, así tal y como hoy estamos sufriendo esas consecuencias no se ven en el corto plazo. Entonces esto, en la medida en la que no abordemos esta situación, esos efectos se van a ver en los años siguientes y Claro. más a largo plazo. Entonces yo creo que a veces también lo que sucede es esto, ¿no? Que más allá de que no es una prioridad y que a veces el ser humano cree que uno puede seguir como está y que no va a pasar nada, también se corre ese riesgo de no darnos cuenta y no tomar acción en esta problemática que puede traer efectos mucho más graves de los que hoy ya estamos viviendo. Sí, que en ese mismo sentido capaz también es importante visibilizar más por ahí los gobiernos o las empresas que puedan llegar a estar dando un ejemplo real a día de hoy. Y en ese sentido, ¿hay algún país que quizás pensás que las políticas que toma en relación a lo medioambiental o alguna empresa en ese mismo sentido que pueda llegar a ser ejemplo con con las medidas, las políticas que toma a día de hoy? Mira, la realidad es que es tal cual lo que vos mencionás en torno a que efectivamente hay iniciativas, y que todos los sectores, el sector privado, la sociedad civil como las ONGs, obviamente los tomadores de decisiones, tanto a nivel nacional como subnacional, todos tienen que sentarse sobre la mesa para dialogar y poder llegar justamente a esta toma de decisiones de la manera más participativa e inclusiva posible. Eso es como también una premisa muy importante. En torno a algunas iniciativas, por ejemplo, que nosotros hemos visto y también hemos trabajado, por ejemplo, hay una en Argentina, hay tres casos, por ejemplo, en Argentina, uno que se trata de una ciudad que se llama Armstrong en la provincia de Santa Fe, que justamente es un pueblo de más o menos, es una ciudad de más o menos 15.000 habitantes, y ellos empezaron a desarrollar energías renovables a través de un parque solar, empezaron a justamente este proceso hacerlo de la manera más participativa posible, empezaron a invitar a los vecinos para que, o sea, fue algo que se dio entre el municipio, entre las universidades y entre los vecinos, empezaron a dialogar sobre de qué manera podían justamente mejorar a su vez su acceso a la energía, que muchas veces no era continuo, no era estable, y ahí fueron desarrollando justamente ideas de un parque solar a medida, a su vez también de paneles solares para los vecinos, y de ahí se generó una iniciativa local que justamente desarrolla energías renovables a partir
de paneles solares y que contribuye justamente con ese acceso a la energía de ese lugar que antes no podía acceder a este recurso de una manera continua, estable, segura. Y después sí, también, por ejemplo, yéndonos un poco más cerca de Cava, hay una escuela en Villa Devoto, una escuela secundaria y una escuela primaria, que también ganaron un concurso y en ese concurso habían presentado unas iniciativas para poder instalar paneles solares en las terrazas de la primaria y la secundaria. Y justamente una de las cosas que también me parece importante resaltar de este proyecto es que iba a seguir activo obviamente durante los meses en los cuales los colegios no funcionan, que son durante el verano, que es cuando justo la demanda es mayor y donde muchas veces se suelen dar estos cortes, ya sea programados o no. Y lo que no se utilizaba en esos meses de verano, esa energía que no se utilizaba, se inyectaba en la red, entonces beneficiaba a los vecinos. Entonces, me parece importante también eso, destacar Ujú. que en Argentina ya se están haciendo cosas, que obviamente que hay que seguir y obviamente hay mucho por mejorar, pero que hay lugares y sectores que ya han empezado a tomar esa iniciativa. Ujú, sí, sí, tal cual como vos decís, Camila, y creo que muchas veces lo que pasa con el cambio climático es que parece como también algo muy idealizado, ¿no? Todo lo que se puede llegar a hacer parece como tan complejo que por eso es importante estas jornadas para concientizar y ver justamente los pequeños pasos que uno puede hacer, así que te agradecemos por aportarnos información, concientización también en ese sentido, siempre muy clara. Gracias, Camila, un placer. Gracias, Amanda. Hasta luego. Ahí pasaba Camila Mercure, licenciada en Ciencias Ambientales, hablando en este 24 de octubre, Día Mundial contra el Cambio Climático. La información y el tiempo son dos herramientas esenciales para evitar que el cambio climático nos pase por encima. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.